Floricanto presenta. Esto es Momentos de Paz en el Día del Señor. Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz. Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras. Aprovechemos el inicio de esta nueva semana para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. ¿Hay alguien que nunca haya fallado a otra persona? ¿Hay alguien que nunca haya sentido que otra persona le falló? Estoy seguro que no. Todos hemos fallado y a todos nos han fallado. Y te pregunto, ¿tú has perdonado? Yo creo que me vas a decir que sí. ¿Tú en alguna ocasión has recibido el perdón? Creo que también me dirás que sí. Fallar es algo humano. Perdonar también lo debe ser. De tal manera que el tema que hoy toca nuestro Señor es un tema que nos atañe a todos. A todos. El perdón. Sí, perdonar es de humanos porque equivocarse también es de humanos. ¿Qué es el perdón? A veces tenemos una vaga idea de lo que es, pero a ciencia cierta no sabemos. Esta parábola que hoy escuchamos, narrada por San Mateo, donde un hombre le debe mucho a otro, y el otro lo perdona, nos dice lo que es perdonar. Ya no me debes nada. Eso es perdonar. Perdonar no significa olvidar de la mente, significa olvidar del corazón. En la mente se va a quedar quizá mucho tiempo, porque la mente suele registrar las cosas, a veces en el consciente o en el subconsciente o en el inconsciente, ve tú a saber. Y quizá ahí se quede. Y no se puede borrar como otras tantas cosas que han sucedido en tu vida. Lo importante es sacarlo del corazón, borrarlo del corazón y decir con el corazón: ya no me debes nada. Eso de que te perdono, pero dentro de un mes te vuelvo a sacar el tema, pues significa que no te he perdonado. Significa que todavía me sigues debiendo y me la estoy cobrando. No, perdonar es: ya no me debes.
en este tema tan interesante del perdón, hay muchos puntos que pudiésemos reflexionar. Yo creo que tú has pensado mucho en él. Dado que con el perdón cambia mucho la situación en nosotros y en los demás, vamos a ver 3 puntitos muy sencillos que quizá nos ayuden a valorar el perdón y a vivir el perdón y a agradecerlo cuando se nos brinde a nosotros mismos. El primer punto es cómo el perdón, cómo perdonar libera. Si el camino de la vida es de por sí pesado y a veces de subida y nos cuestan tantas cosas que vamos viviendo, imagínate cómo se hace si llevamos en la espalda un saco con una gran piedra, con una roca grande, pues se hace mucho más difícil. Así es cuando tú no has perdonado, cuando llevas rencor, cuando llevas odio, deseos de venganza. Dice hoy el libro del Eclesiástico, cosas abominables son el rencor y la cólera, sin embargo el pecador se aferra a ellas. Hay hombre que le guarda rencor a otro. Esto es una aberración, es una tontera. Ir cargando una piedra nos hace más difícil la vida. Hay personas que traen su cara de amargura por lo que llevan guardado en su interior. Hay personas que difícilmente se sonríen o se ríen a carcajadas porque les pesa mucho la piedra del rencor o de la venganza o a veces hasta del odio que van cargando. Tírala. El odio, el rencor, la cólera, el deseo de venganza es basura. ¿Qué haces con la basura? ¿La guardas? No, huele mal. ¿Y cómo si guardas la basura moral? Tírala, tírala. Deshazte de esa piedra, de esa roca, para que camines de una forma ligera por el hermoso sendero de la vida y que puedas sonreír fruto de esa pureza de corazón. El segundo punto a considerar en este asunto del perdón es nuestra salud. Dice el libro del Sirach y del Eclesiástico, en el texto de la primera lectura que escuchamos hoy en la misa, si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Es decir, el no perdonar nos enferma. Y el perdonar es un bien para nuestra salud y para la salud de los demás, para que tengamos la paz, la tranquilidad. Sabemos que muchos de los males que tenemos en nuestro cuerpo, muchas de nuestras enfermedades, proceden de nuestro interior. Las llaman los médicos psicosomáticas. Son del interior y se manifiestan en el cuerpo. Son de la psique y se manifiestan en el somos, en el cuerpo. Hay personas que están enfermas físicamente porque están enfermas en su alma, en su espíritu, en su interior. Necesitamos crecer, superarnos, y así como nos podemos tomar una medicina muy potente para curar una enfermedad del cuerpo, así también podemos tomar una gran cápsula del perdón para curarlo. Podemos perdonar para que nosotros nos sintamos mejor y también los que nos rodean porque tenemos un mejor ánimo. A veces creemos que el perdonar nos hace menos. Es al contrario, el perdonar te hace más, el perdonar te hace crecer. Y también el pedir perdón te hace crecer. El que se humilla será ensalzado. El que se reconoce pequeño, que falló y dice perdón, fallé, ese es grande a los ojos de Dios y muchas veces también a los ojos de los demás cuando se reconoce la culpa.
¿Cómo comenzamos nuestra misa siempre que vamos ahí? Pidiendo perdón por nuestros pecados. Es decir, somos conscientes que fallamos. Vamos a pedir perdón y vamos a perdonar. Y esto nos hace estar a la altura, estar al nivel, crecer. Finalmente, también quiero invitarte a pensar en lo que hoy nos dice muy claro el Evangelio. ¿Te acuerdas cómo dice esta parábola que platica Jesús? Que el hombre que ha recibido el perdón de una deuda muy fuerte, muy grande que tenía, al salir de con su amo, se encuentra un compañero que le debe muy poquito. Él debía mucho dinero y su compañero le debía muy poquito. Sin embargo, él ve a su compañero y lo agarra por el cuello y casi lo estrangula y le dice: págame lo que me debes. El compañero se arrodilla y le dice: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el otro no lo quiso escuchar, no lo perdonó. No, entonces el Señor lo llama y le dice: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? El tercer punto a reflexionar en el perdón es este. Para tener derecho a que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Puede ser que tú digas: es que no puedo. No, sí puedes. Cuando crees no poder, es porque sientes que la ofensa que te hicieron es muy grande, tan grande, que es más grande que el amor que tú le tienes a esa persona. ¿Por qué los padres siempre perdonan a los hijos? ¿Por qué? Porque la ofensa que los hijos le hicieron no es tan grande como el amor que ellos les tienen a los hijos. ¿Por qué Dios siempre nos perdona? Porque por más grande que sea nuestra ofensa, no le llega al tamaño del amor que Dios nos tiene. Cuando tú no puedes perdonar, muchas veces es porque no amas a aquella persona. ¿Y quién tendrá más culpa? ¿Esa persona que te falló o tú que no la amas? Y quizás estás viendo muy grande lo que te hizo y no es tan grande, pero aún si lo estás viendo muy grande, pues proponte amarla. Y vas a ver que cuando vaya creciendo tu amor, vas a ir viendo más pequeña la ofensa. Así como los papás a los hijos. Y vas a ver que lo vas a poder perdonar. Y no en aquellas ocasiones que quieras, no. Hoy pregunta Pedro a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? No, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que en el lenguaje de aquel tiempo significa siempre. Es Cristo que te invita a amar más para perdonar siempre. Es Cristo que nos invita a perdonar para tener el derecho a pedir el perdón de Dios. Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda, dice hoy el libro del Eclesiástico. Y por eso recordamos las palabras del Padre Nuestro. Y con esas te invito a terminar este momento de reflexión, para que cuando tú lo reces, todo lo que contiene la oración del Padre Nuestro, lo digas profundamente, de corazón, bien vivido. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El cerezo y el perdón. Un hijo de familia había decepcionado a sus padres muchísimas veces. Los había ofendido con sus palabras y actitudes. Un día este joven regresaba a su casa con el corazón lleno de culpa. Cada vez que avanzaba el tren donde él iba a dirección a su casa, parecía que su mente le gritaba: no te van a perdonar, fueron demasiadas tus ofensas, es demasiado tu pecado, no te van a recibir, no te van a perdonar. El joven tenía 5 años que no veía a sus padres. Había salido de su casa una tarde de una forma muy violenta, en busca de aventuras. Incluso, por este estilo de vida, tuvo diferentes encuentros con la ley. Se había llenado de malas amistades que lo llevaron a un camino falso, ganando dinero de forma fácil. De tal suerte
que fue a parar a la cárcel por 3 años. Y justamente antes de salir de la cárcel, le escribió a sus padres para decirles que él quería regresar a casa siempre y cuando lo perdonaran. El joven se acordaba que el tren pasaba cerca de su casa y justamente en el patio de su casa había un cerezo. Así que escribió en su carta: si al pasar por la casa veo un pañuelo blanco en el cerezo del patio, sabré que me han perdonado, y bajaré del tren en la siguiente estación e iré a su encuentro, volveré a mi casa. Si no lo veo, seguiré mi camino. Mientras tanto, el tren se acercaba a la casa. Su preocupación se tornó en agonía. No podía aguantar más. Le tuvo que contar al compañero de asiento su historia, cómo hace años él constantemente fallaba y ofendía a su familia, no solo a sus padres, sino también a sus hermanos, y le dijo: por favor, Señor, ya estamos cerca de mi casa. Estoy tan angustiado que no puedo mirar si hay un pañuelo. Mire usted por mí. Dígame lo que ve. Y el muchacho ocultó su rostro entre las rodillas. Cuando había pasado de su casa, el hombre exclamó: mira, no hay un pañuelo en el cerezo, le dijo con un rostro serio, que fue cambiando para luego decirle: no hay uno, hay una docena de pañuelos en el cerezo. Con una gran alegría en el rostro, el Señor los sacude, le da una palmada y le dice: el cerezo está lleno de pañuelos, joven, el cerezo está lleno de pañuelos. Pasmado, el joven miró por la ventana y vio que efectivamente había docenas de pañuelos que cubrían completamente el cerezo. El perdón de sus padres y de toda su familia no tenía medida. Había sido total, completo, perfecto. Mis hermanos, esta hermosa reflexión nos hace traer a nuestra mente la oración que como cristianos hemos hecho muchas veces, el Padre Nuestro, donde nosotros pedimos perdón a Dios y le decimos: como también nosotros perdonamos. Es, pienso yo, un decirle a Dios: danos para seguir dando. Abrázanos en tu misericordia para practicar la misericordia con el hermano. Así como en esta historia, Dios llena de pañuelos o de señales el camino de cada uno de nosotros para decirnos de muchas formas que su misericordia es infinita. Nos toca a nosotros practicar el perdón hacia aquellos que nos han ofendido con señales cristianas de ternura y de misericordia, que dejan sin duda una paz grande en nuestro corazón. Y también nos toca a nosotros tener la humildad suficiente para reconocer cuando no somos nosotros quienes hemos ofendido a alguien y tener la prontitud para pedir perdón. Ánimo, mis hermanos, que perdonar y pedir perdón es cuestión de amor. Dejémonos amar por Dios y pidámosle a Él la capacidad de perdonar y olvidar las ofensas que hemos recibido, así como también la prontitud y la delicadeza para pedir perdón a aquellos que quizás hemos ofendido. Que Dios les bendiga. Ha sido una bendición y un gran gusto haber compartido con ustedes estos momentos de paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.